Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Catherine Chekasaka en el segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que, Catherine, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy feliz de poder compartir con ustedes. El tema del día de hoy es acerca del crecimiento. Dice que un compositor ganador del premio Pulitzer dijo: el infierno empieza el día en que Dios nos da una visión clara de todo lo que hubiéramos podido lograr, de todos los dones que desperdiciamos y de todo lo que pudimos haber hecho que no hicimos. El crecimiento de cada uno es necesario, ¿no? Y en la palabra de Dios también nos lleva, varios versículos nos llevan, ¿no?, a tomar en cuenta el crecimiento, ¿no?, que es algo esencial en nuestras vidas. En 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Yo les hago una pregunta: ¿qué pasaría si nosotros dejáramos de crecer? Piensa en lo que te sucedería si ya nunca crecieras más intelectual, espiritual o emocionalmente por el resto de tu vida, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, el año pasado, mi abuelita tuvo un accidente, se fracturó la cadera. Entonces, a raíz de esta fractura de cadera, ella tuvo que ser operada, ¿no? Después de que ella estuvo en operación y estuvo en terapia, yo percibí algo, que ella mucho de peso, ¿no? Entonces yo consulté con la enfermera y le pregunté, ¿no?, ¿por qué ella, si ella sí se alimentaba, estaba comiendo, por qué ella había bajado de peso, por qué se la veía tan delgada? Y ella lo que me dijo es de que ella había perdido masa muscular. Es que ella ha perdido masa muscular porque a raíz de que ella ya no puede caminar, ¿no? A pesar de que le han operado, o sea, puede dar pasos lentos, pero ya no es la misma actividad que ella realizaba antes. Ha perdido masa muscular, ¿no? Y hay actividades, lógicamente, que ella ya no puede realizar. Entonces, igual, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, se imaginan si un día tú dejaras de usar tu mano, ¿no?, la tendrías en una sola posición y no la mueves, ya empiezas a sentir un dolor, ¿no? Empiezas a sentir incomodidad, empiezas a sentir dolor, ¿no? Entonces, imagínense no ser intencionales en crecer espiritualmente, ¿no? En crecer de forma integral, ¿no? Emocionalmente, físicamente, o sea, de forma integral. Tarde o temprano, si tú no creces, eso va a afectar tus relaciones personales, va a afectar lo que tú desarrollas, tus negocios, va a afectar a tu familia, ¿no? Si tú dejas de crecer espiritualmente, ¿no?, se va a notar, ¿no? Poco a poco se va a notar. Entonces, el crecimiento es algo esencial, ¿no? Crecer nosotros mismos continuamente como líderes es un elemento clave. Y es que deseamos hacer crecer nuestra organización. Cuidar nuestro crecimiento personal le proporciona a nuestra organización el espacio para que crezca. Ahora, Dios ha puesto en ti, ¿no? Ha puesto dones, ha puesto talentos que todavía tú no has descubierto, ¿no? Hay muchas cosas que estamos en ese proceso, ¿no? Hay cosas que ya hemos descubierto, dones que Dios ha puesto en nuestras vidas, pero todavía hay aún más, ¿no?, por alcanzar, ¿no?, por descubrir, cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas para desarrollarla, ¿no? Ahora, tenemos acá el ejemplo de la vida de Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Él, él tomó una decisión, una determinación, decidió que no estaba donde él quería estar. Ahora yo les hago una pregunta: ¿ustedes se quieren quedar donde ustedes están o ustedes quieren crecer, no? Yo, por ejemplo, si yo no me quiero quedar donde yo estoy, ¿no? Yo quiero crecer.
igual Pablo dijo, no, no es que ya lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Entonces, él admitió que no era perfecto, ¿no? Él admitió que él necesitaba crecer como persona, ¿no? Pero para nosotros crecer, el crecimiento pues es un proceso, ¿no? Nosotros tenemos un modelo, una referencia que es Jesucristo, el carácter de Jesucristo, ¿no? Entonces tenemos que tener también nosotros una visión, ¿no? Hacia dónde queremos llegar, ¿no? ¿Qué carrera vale la pena seguir, ¿no? La carrera de la fe, o sea, ¿qué vale la pena? Porque en esta travesía podemos alcanzar muchas cosas y está bien, claro que está bien, podemos alcanzar, pero hay muchas cosas que son pasajeras, ¿no? Que un día se van a acabar. Entonces nosotros siempre tenemos que tener una visión trascendente, ir más allá de nuestras propias vidas, ¿no? O sea, lo que Dios te ha dado, o sea, hay promesas de Dios en tu vida que tú no las vas a ver. Y no quiero sonar con esto, ¿cómo se llama? Pesimista, no, al contrario, o sea, son tan grandes que tu vida, o sea, tu vida acá física no te va a alcanzar para ver, porque las promesas de Dios son trascendentes, son generacionales, o sea, van a alcanzar a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y hay cosas que tú quizás no vas a ver, ¿no? O sea, vas a ver, claro que vas a ver las promesas de Dios, yo quiero ver las promesas de Dios en mi vida, pero las promesas de Dios son tan grandes que mi vida aún física en este tiempo que esté acá no me va a alcanzar para ver todo lo que Dios me ha prometido, ¿no? Y aún más allá, ¿no? Después de mi muerte física, yo sé que hay cosas, hay esperanza, ¿no? Para mí, ¿no? Porque nosotros tenemos esperanza en Dios. Entonces es necesario tener visión. Entonces Pablo entendió eso, ¿no? Que él no era perfecto y necesitaba crecer como persona. Ahora él también descubrió lo que quería, ¿no? Él dijo, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Entonces dice, Pablo descifró exactamente qué era aquello por lo que valía la pena trabajar y crecer. Entonces te pregunto, ¿qué vale la pena en tu vida? O sea, ¿qué dices tú? Wow, esto vale la pena, ¿no? Yo me voy a esforzar en esto porque yo creo que esto vale la pena, ¿no? Ahora, él también pudo ver qué se lo impedía. Dice que Pablo descubrió exactamente qué era lo que lo obstaculizaba para alcanzar su meta. Él dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, ¿no? Delante. Entonces, por ejemplo, los corredores, ¿no? Siempre ellos tienen que ir ligero, ¿no? No puedes, te imaginas una mujer, por ejemplo, ¿no? Correr con tacones. No es cómodo, es pesado, o sea, uno tiene que correr ligero, ¿no? Es más, hasta las zapatillas, ¿no? No tienen que tener mucho peso, tienes que tener indumentaria ligera para correr, ¿no? Porque te imaginas correr con peso, no. Entonces, a veces nosotros tenemos peso, hay manera de pensar, ¿no? Hay pensamientos de nosotros, ¿no? Que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Existen conductas que no nos permiten crecer, pensamientos que generan, claro, conductas, forma de vida, cosmovisión, forma de ver la vida errada que no nos permite crecer, ¿no? A veces nos permite, o sea, te estanca en la vida, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la generosidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas, ¿no? Que a veces han vivido en mucha pobreza, ¿no? Entonces, bueno, tengo una experiencia personal con esto, ¿no? De una persona que ella siempre, en la universidad, siempre tenía una conducta
o sea, le costaba dar, o sea, le costaba, digamos, poner las cuotas. Entonces, digamos, vamos a poner una cuota para tal cosa. Y ella decía, no, no puedo, decía. Entonces, le costaba desprenderse, ¿no? Del dinero. Ahora, ¿por qué le costaba desprenderse del dinero? O sea, el tema es el por qué, o sea, qué mentalidad no le permitía desarrollar la generosidad, ¿no? Entonces ella, como algunos compañeros ya como que ya le empezaban a mirar, pues no, un poco mal algunos. Entonces ella dijo esto, es que yo he vivido pobreza y ustedes no entienden que yo he vivido pobreza, yo tengo miedo, o sea, tengo miedo a quedarme sin nada y por eso es que ella guarda, tiende a guardar, porque hay un temor en su corazón a que ella se quede sin nada, ¿no? Entonces, como que eso a mí también me confrontó mucho, porque yo digo, muchas veces, o a veces a ella, por ejemplo, le costaba desprenderse de cosas, en este caso estamos hablando de cosas materiales, pero esa conducta era producto de un pensamiento, era producto de un temor de su corazón, ¿no? A quedar en la ruina, a vivir la pobreza. Entonces, hay mucha manera, o sea, tenemos formas de pensar que no nos permiten crecer, ¿no? Que no nos permiten desarrollarnos, ¿no? Entonces, personalmente, yo también, ¿no? A mí también me costaba desprenderme de cosas, ¿no? Entonces, o sea, pero digo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué hay este temor? O también vi una conducta mía, ¿no? Que quería acaparar, ¿no? O sea, digamos, cuando alguien me daba algo, quería yo acaparar más para mí, ¿no? Y yo digo, pero ¿por qué hago esto? Si yo estoy segura de que mañana, o sea, tengo la plena seguridad de que me va a alcanzar, ¿no? Pero, o sea, pero ¿por qué tengo esa conducta como que de voy a acaparar, ¿no? El acaparamiento. Y al final, tipo de la comida, ¿no? O sea, como que me servía mucho, pero al final ni siquiera lo terminaba. Y al final ya esa comida la tenía que botar. Y un día yo fui confrontada en eso, ¿no? O sea, pero ¿por qué acaparas y ni siquiera lo terminas y al final esa comida se está botando, ¿no? Si tú, o sea, pero ¿por qué? Y era enraizado en un temor de mi corazón también, ¿no? En un temor de mi corazón a quedarme sin nada, ¿no? Pero entendí, ¿no? Que no, Dios trató esto conmigo y entendí que eh, nosotros tenemos que ser generosos, ¿no? Y saber que la provisión viene de parte de Dios, ¿no? Entonces, que Él es nuestro proveedor y que Él es la fuente de mi provisión, ¿no? Y que Él es mi Padre. Y ya pude descansar tranquila en eso, ¿no? Y saber tener esa certeza me dio tranquilidad y me permitió, ¿no? Eh, no tener ya esa conducta, ¿no? Entonces yo me imagino tantas vivencias, ¿no? Y no solamente en esa área que hablamos del área económica, o sea, relaciones, amistades, tipo el orgullo, a veces cuando tú tienes un conflicto con una persona o no quieres enfrentar ese problema, ¿no? Y ahora, y tú te preguntas, pero ¿por qué no quieres enfrentar ese problema? ¿Por qué no quieres estar como en paz con todos? Pero a veces hay situaciones que es bueno estar en paz con todos, ¿no? Pero a veces los problemas también se tienen que enfrentar, ¿no? No, por ejemplo, si es que un trabajador, por ejemplo, no está llegando temprano, tú lo tienes que confrontar, ¿no? Si eres un jefe, tienes que hablar con él. Y no porque diga, ay, mi jefe es bueno, mi jefe no me dice nada, no. O sea, tienes que confrontar esa conducta, ¿no? Tienes que corregir esa conducta, claro, con amor, pero tienes que corregir esa conducta. Pero a veces hay temor en el corazón. Hay temor en el corazón porque quizás tienes miedo de que, de que esa persona te rechace, de que esa persona no te acepte. Entonces, eso, por ejemplo, tiene un tema que ver con la autoestima, ¿no? Y que no nos permite avanzar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos resolver conflictos, necesitamos hacer frente a estos problemas y teniendo en cuenta de que cada problema que nosotros solucionemos, cada conflicto que tengamos delante de nosotros,
que nosotros solucionemos es una oportunidad de crecimiento, ¿no? Resolver problemas, hacer preguntas, nos permite crecer, ¿no? Son oportunidades valiosas que Dios ha puesto en nuestras vidas para aprender lecciones valiosas y que nos van a permitir el crecimiento en nuestras vidas, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que tomar acción, ¿no? Porque hay mitos, ¿no? En el crecimiento, ¿no? ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, me lleno de mucha información, leo todos los libros de crecimiento, estudio la Biblia, pero yo no tomo acción? No me puedo llenar de mucha información. O pienso, ¿no? En tipo, me miro todos los videos de las dietas, de los ejercicios, pero yo no hago ejercicios, ¿no? Pero me sé toda, me he visto toda una serie, ¿no? De ejercicios, pero yo no lo pongo en práctica, ¿no? Entonces, es importante tomar acción, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando un niño está aprendiendo a caminar, los padres, por ejemplo, lógicamente tienes que enseñarle a caminar a tu hijo, ¿no? Y a veces él se va a tropezar, ¿no? Entonces, en nuestra vida, nosotros a veces también vamos a tropezar, pero también vamos a aprender, vamos a desarrollar capacidades, ¿no? Por ejemplo, un niño necesita que su mamá, cuando es bebé, necesita que su mamá lo vista, pero llega una cierta edad donde el niño ya se puede vestir solo, ya se puede amarrar los pasadores de los zapatos, ya hay actividades que él puede hacer solo, ya deja de depender de otros. Entonces todos inicialmente, ¿no? Nacemos, ¿no? Somos bebés, pero luego vamos desarrollando, vamos creciendo, nos vamos alimentando, ¿no? Primero es la leche, pero ya luego vamos, ¿no? Ya tomando alimento sólido y vamos aprendiendo. Entonces es indispensable crecer, ¿no? Estamos llamados a despertar, ¿no? Estamos llamados a crecer espiritualmente, ¿no? Porque ustedes se imaginan, ¿no? Ustedes se imaginan, mira, hace tiempo yo trabajaba, bueno, en atención al cliente y vino una vez un joven, ¿no? Que ya tenía como 30 años, tipo así. Y este joven vino con sus padres y ese joven tenía un problema con los cigarrillos, ¿no? O sea, tenía una adicción a los cigarrillos. Entonces este joven era extraño verlo porque se comportaba como un niño, así hacía berrinche, así como hacen berrinche los niños de 5 años, que los niños de 5 años hacer berrinche, o sea, no entienden, ¿no? Es un niño, claro que hay que corregirlo, pero es un niño, está aprendiendo. Pero si tú ves hacer berrinche no sé si en México utilizan esa palabra berrinche, hacer como tipo una, no sé si esa palabra sea de Perú, berrinche, o sea, hacer como un escándalo, como un niño, ¿no? Hacer pedir algo de forma insistente, ¿no? Pero no de la forma correcta, algo así. Y era extraño ver a este joven portarse de esa manera. La verdad es que era súper extraño, era como que el señor de la tienda, ¿no? En la que trabajaba, o sea, se sorprendió mucho ver una persona y encima, o sea, quería cigarro y su papá le pedía el cigarro y su papá le tenía que dar el cigarro, ¿no? Porque si no hacía esta palabrita, ¿no? Berrinche, o sea, hacía un escándalo en la tienda. Entonces es extraño ver, ¿no? Ya una persona de esa edad. Pero como siempre, bueno, como el crecimiento, pues envejecer no te garantiza que tú puedas crecer, ¿no? Los años pasan, pero eso no garantiza que yo voy a crecer, porque el crecimiento es intencional, ¿no? Y tampoco, como hablábamos, esos mitos, que tampoco la información que yo pueda tener tampoco es que me va a garantizar el crecimiento, ¿no? Entonces yo necesito tomar acción,
necesito tomar acción para crecer. Ahora, ¿qué puedo hacer para crecer? Meditar en la palabra de Dios. Nosotros necesitamos aprender, ¿no? Que las promesas de Dios para nuestras vidas, la visión de Dios, los planes de Dios para nuestras vidas, ¿no? Él sabe lo que nosotros necesitamos, ¿no? Sabe también qué manera de pensar yo tengo que cambiar, ¿no? Hay muchas formas, maneras que nosotros a veces hacemos las cosas, ¿no? Que a Dios no le agrada, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios sabe las cosas, ¿no? Entonces, esas cosas que hacemos a veces no nos permiten crecer, ¿no? Como los corredores buscan correr ligero, ¿no? El resentimiento, por ejemplo, no nos permite avanzar en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Porque nosotros necesitamos perdonar a las personas que nos ofenden, pero también nosotros ofendemos muchas veces a personas. Entonces, tener, por ejemplo, mentalidad, por ejemplo, ¿no? O comentarios, por ejemplo, como a mí nadie me la hace, ¿no? Por ejemplo, esas palabritas, ¿no? A mí nadie me la hace. Entonces sabemos que a veces las personas, ¿sabes? Tenemos la certeza de que las personas nos van a fallar, ¿no? Y nosotros siempre tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, claro, pero a veces las personas, no a veces, las personas con las que relacionamos no son perfectas, uno tampoco es perfecto, uno también falla, ¿no? Entonces, pero tenemos que aprender a perdonar para crecer en nuestras relaciones interpersonales. Pero si yo estoy con una mentalidad, ¿no? De que a mí nadie me la hace, de que acá en Perú dicen, yo no me dejo como que pisotear así, o sea, yo no me dejo pisotear, cosas así, ¿no? Entonces, esa mentalidad, por ejemplo, no nos permite crecer, no nos permite crecer en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, necesitamos mucha sabiduría de parte de Dios, ¿no? Porque en esto del crecimiento también se van a presentar obstáculos, ¿no? Ahora, el crecimiento es día a día, ¿no? Por ejemplo, hoy es una oportunidad para que tú puedas crecer, pero tienes que ser intencional, ¿no? Y algo que, bueno, que les quería compartir es que a veces nosotros nos fijamos en la meta, y fijarse en la meta es bueno, no digo que sea malo, es muy bueno. Pero cuando logramos la meta, nosotros como que decimos, pues ya logré la meta, dices, ¿no? Por ejemplo, voy a bajar de peso, voy a bajar 5 kilos. Tu meta es bajar 5 kilos y logras tus 5 kilos. Wow, felicidades porque has bajado 5 kilos. Pero te quedas en los 5 kilos y vuelves luego y ahí te quedas, ya cumplí la meta y te quedas ahí. Entonces, desarrollar metas es bueno, pero mejor es ser intencional en el crecimiento. Porque cuando tú creces, logras metas, pero no te vas a detener a celebrar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque siempre vas a buscar crecer. O sea, has logrado claro, mientras creces vas logrando metas, pero el éxito pues es cuesta arriba, ¿no? No es irse para abajo, sino es ir a la cima. Entonces, todos los días siempre hay algo que aprender. Todos los días tenemos que crear tenemos que crear hábitos, tenemos que evaluar conductas que no nos permiten crecer, ¿no? Entonces no te vas a quedar estancado en que ya logré esto. Entonces, enfoquémonos en crecer, porque así vamos a poder lograr metas, pero siempre nosotros tenemos un modelo, pues, ¿no? Nosotros tenemos como una visión, tenemos una referencia, que es Jesucristo. Jesucristo es el mayor líder de la historia. Jesucristo tiene una vida perfecta y Él es nuestro referente, ¿no? Para el crecimiento, ¿no? Nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Estamos en un proceso de transformación en nuestras vidas, ¿no? Para parecernos más a Cristo. Entonces Pablo lo descubrió. Él sabía lo que quería, ¿no?
sabía que él quería imitar, ¿no? Quería imitar el carácter de Jesús. Entonces, esa era su visión, ¿no? Pero no se podía quedar en la visión, sino que tenía que tomar acción, ¿no? Y cuando tomaba acción, también tenía que pensar y decir, pero ¿qué me impide llegar a esa meta? Por eso dijo, olvido ciertamente lo que queda atrás, ¿no? Para extenderme hacia lo que está adelante, ¿no? Pero también él dijo, ¿cómo lo obtengo? ¿No? ¿Cómo lo obtengo? ¿No? Tenía que dar pasos, ¿no? Tenía que mirar hacia adelante. Entonces, estamos en un camino, todos estamos en ese proceso, pero tenemos que ser intencionales, ¿no? Dios sí está haciendo una obra en tu vida, una obra maravillosa en tu vida, pero también nosotros tenemos que ser intencionales en crecer, así como Pablo nos enseña, ¿no? Proseguir a esa meta, ¿no? Proseguir a esa visión que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, tenemos la visión, ponemos acción, discernimos qué no nos permite llegar a esa meta, ¿no? ¿Para qué? Para producir una transformación. Y el crecimiento en tu vida va a afectar tus relaciones interpersonales de una manera positiva. Va a afectar y se va a notar en tu organización que tú diriges, ¿no? En tu trabajo, ¿no? Todo lo que tú dirijas va a afectar. Y también va a generar un cambio en la sociedad, va a generar una transformación en la sociedad, ¿no? Porque cuando alguien, su vida es transformada, ¿no? Por ejemplo, un papá que tenía problemas con las bebidas alcohólicas y decide, ¿no? Tiene la visión, ¿no? Toma acción. Se produce una transformación en su vida, ¿no? Decide tratar esta adicción, ¿no? De las bebidas alcohólicas. Va a afectar su comunidad, va a afectar primero a su familia, su vida, su familia, porque de repente cuando él estaba bajo los efectos del alcohol era agresivo y no tenía dominio de su temperamento. Pero como decidió tomar acción, está llevando terapia psicológica para dominar este problema de la ira, ¿no? Entonces, va a afectar a su familia. Van a ser hijos que se van a poder desarrollar mejor, porque este padre va a ser intencional en mostrarles el amor a sus hijos. Y también la conducta de los niños, por ejemplo, de repente antes cuando su papá estaba con estos problemas del alcohol era una conducta desordenada, porque los niños pues les afecta, ¿no? Esta vivencia de los padres en su vida personal. Pero ya al su vida de ser transformado, o sea, trae un impacto en la sociedad. Y tu vida tiene un impacto, ¿no? Puede ser un impacto positivo o un impacto negativo, ¿no? Pero nosotros decidimos hoy que nuestra vida bendiga la vida de las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Que ellos puedan ver, ¿no? Que ellos puedan que nosotros podamos dar testimonio de cómo Dios nos lleva a crecer, ¿no? Para generar una transformación en la sociedad, ¿no? Entonces, tu vida es un testimonio. Entonces, esforcémonos, seamos intencionales, desarrollemos capacidades, porque vale la pena, vale la pena. Entonces, ese ha sido el mensaje del día de hoy. Espero que tengan un día muy bonito. Gracias.